Hola, vamos a continuar con este vídeo que es un complemento a la higiene. No lo habíamos visto anteriormente, vamos a relacionar más concretamente, más claramente, más directamente el genoma. Está formado por moléculas de ADN o de ARN o de RNA, DNA por las siglas en inglés. Vamos a relacionarlo con la higiene, completamente con la higiene bucodental, puesto que es una de las partes del cuerpo más sensible por la cantidad de productos que pasan a través de ella a lo largo del día y por el riesgo de infecciones. Lo que vamos a hablar o vamos a decir es una serie de ideas, de conceptos que en realidad deberíamos tener todos siempre presente, pero no solamente para la limpieza o para la higiene dental, sino para la alimentación o para el deporte o para cualquier tipo de actividad, porque ya dijimos que como seres vivos lo que somos en realidad somos una colonia de colonias de células. O sea que lo que vamos a hablar básica y principalmente es de células, porque desde la biología se considera la célula como la unidad básica de vida, porque todos los procesos que tenemos en nuestro cuerpo al final terminan siendo procesos celulares. Entonces vamos a hablar del genoma formado por DNA, que aquí tenemos una porción en donde los eslabones de ese DNA lo tenemos aquí, que está formado por un par de bases, que es esto lo que llamamos, más un azúcar y un fosfato, como lo vemos aquí. O sea que el azúcar, el fosfato, más los pares de bases es lo que forman un eslabón del DNA. Y aquí tenemos una cadena de DNA que en su formato de doble hélice. Bien, el RNA no tiene un par de bases, sino que solamente tiene una base. Aquí tendríamos un modelo, un ejemplo de RNA, solo que la base T la tendríamos que cambiar por U, o sea, la tiamina por uracilo. Entonces sería exactamente una cadena de RNA. Entonces, esta es básicamente, y para la finalidad que nos interesa, la diferencia que hay entre el DNA y el RNA. El DNA, que es una cadena con eslabones dobles, con dos pares de bases, y el RNA, que es una cadena con eslabones simples, o sea, solamente con una base. Y recordamos que ya dijimos que la hipótesis, la propuesta, lo que se sugiere es que estos eslabones son, o concretamente las bases, son las unidades mínimas de almacenamiento de la información, o sea, generación, almacenamiento y procesamiento de la información. Pero volvemos a decir, como dijimos la otra vez, vuelvo a decir que yo no lo he visto, no lo sé, no lo sé porque no lo he visto, pero me lo supongo, porque no veo otro sitio posible en donde pueda estar la información. Y de hecho, eso sí que podemos asumirlo como un hecho, información tenemos. O sea que tiene que estar guardada en algún sitio. Vamos a hablar de los organismos vivos. Unas pinceladas básicas. O sea, como organismos vivos partimos de las células procariotas, que son unas células simples, como veremos después, las células eucariotas, que son unas células más sofisticadas o más complejas, como también veremos después. Después de las células tenemos los organismos unicelulares, por ejemplo las bacterias, que suelen ser o son células procariotas, y organismos unicelulares protozoos que no vamos a tratar aquí de momento, que son básicamente células eucariotas. Luego vendrían los organismos pluricelulares.
los organismos celulares, pluricelulares, son las formas de vida conocidas en el mundo vegetal y el mundo animal. O sea, nosotros, por ejemplo, somos seres pluricelulares, porque ya dijimos, pluricelulares, muchas células, porque estamos formados por órganos, que a su vez esos órganos son colonias de células, y nosotros, como tenemos muchos órganos, pues decíamos que éramos una colonia de colonias de células. Y luego los otros organismos vivos menos sofisticados o más simples que los anteriores son los virus. Bueno, hay quien no considera que el virus sea una forma de vida, pero yo, en este caso, para mí, personalmente, el virus es una forma de vida, como vamos a decir y argumentar después. O sea que el virus, para mí personalmente, y este es un vídeo que estoy haciendo yo, el virus es una forma de vida. Simple, más sencilla, pero es una forma de vida. Seguimos. Las células procariotas. Bueno, pues las células procariotas viene a ser una bolsa, o sea, una tela protectora que en su interior tiene lo que llamamos el genoma, que normalmente el genoma, que normalmente puede ser ADN o ARN, principalmente en el caso de las células procariotas ADN. Y estas son unas células muy simples, y de aquí, bueno, son células simples, pero su estudio resulta complejo. Pero para nuestro interés, lo que queremos ver aquí, con saber y decir esto, es suficiente. O sea, que tiene genoma, volvemos a repetir e insistir, que ese genoma es una cadena, en el caso de DNA, de pares de bases, y por lo tanto ahí es en donde proponemos que se almacena la información. Después de las procariotas tenemos las eucariotas. Una célula eucariota también está envuelta por una membrana, pero la diferencia es que tiene un núcleo. Y dentro de este núcleo es en donde se encuentra el genoma, y aquí sí ya es DNA. Otra vez volvemos a decir que entonces es ahí, o sea, tiene dos envoltorios, pero en cualquier caso, tanto las procariotas como las eucariotas tienen una zona en donde tienen el genoma, tienen DNA, tienen el DNA. O sea, las cadenas de eslabones de pares de bases. Y si es RNA, pues con una base nada más. Bien, luego el resto de la célula, bueno, pues la célula eucariota es como unidad mínima de la vida, es un, es, es un organismo muy sofisticado, pero eso es algo que compete su estudio a la biología. A nosotros aquí, con lo único que me interesa a mí es hablar de la información y en dónde puede estar. Ya decíamos que la relación entre una célula procariota y una célula eucariota, pues es la que puede haber entre una pelota de tenis y un campo de tenis. Luego tenemos los unicelulares, las bacterias, que es una sola célula, que suele ser una especie de vaina, que dentro tiene su genoma, su DNA, que suele ser circular, y además suele tener como un flagelo que es lo que le permite dar el movimiento. O sea, que tiene una membrana que le separa del exterior, y hay algunos que tienen una especie de ojo que lo que les sirve es para moverse en torno a una fuente luminosa. No es que vean, pero sí se cree o se piensa que por los movimientos que han hecho, que sí pueden ser atraídos por la luz, por lo tanto pueden detectar la luz. Pero bueno, seguimos hablando del genoma. Luego los virus. Los virus se diferencian en bacteriófagos y virófagos. O sea, los virus
normalmente son bichitos que lo que suelen es atacar bacterias, a otros virus también. Pero bueno, lo que más nos preocupa son las bacterias, pues son los que nos producen las enfermedades. ¿Cómo suele ser un virus? Bueno, básicamente pues un virus puede tener esta forma. Lo podéis mirar en internet para verlo mucho mejor. Ponéis virus, vais a vídeos y lo vais a ver perfectamente. Sobre todo las secuencias de los virus, de los bacteriófagos, o sea, cómo un virus aniquila una bacteria. Lo digo de esta manera, pero bueno, ahora hablaremos de qué manera aniquila a las bacterias. Bueno, un virus puede tener esta forma, es como una especie de nave espacial, mejor pintado, claro, con unas patas, con una serie de patas, y dentro tiene su RNA, su cadena de RNA. Y en el centro tiene como una especie de agujón o de inyector. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hacen los virus? ¿Cuál es la función de los virus? De la que a mí me interesa hablar aquí. Pues que un virus lo que hace es que se posa sobre una bacteria, le clava las patas y le mete el aguijón. Entonces, a través de este aguijón le deposita su RNA y este RNA del virus se mezcla con el ADN, bueno, RNA o ADN del virus se mezcla con el ADN de la bacteria. ¿Qué es lo que hace? Pues que altera todo el comportamiento de la bacteria. ¿Qué quiere decir? Pues que si altera el comportamiento de la bacteria, esto respalda la propuesta o hipótesis que estoy haciendo, de que el genoma acarrea información, porque si la bacteria, en un acto muy simple, el virus, lo que hace es inyectarle su RNA, este se mezcla, se une al ADN de la bacteria y a partir de ahí se reproduce de manera anómala y además cambia su comportamiento, quiere decir que en el genoma hay información, tanto del virus como de la bacteria. Bien, entonces el virus tiene comportamiento, como después recalcaremos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tiene comportamiento autónomo, para mí es un ser vivo. Y además sabe lo que tiene que hacer. Es una tarea sencilla y simple, siempre hace lo mismo, pero sabe qué es lo que tiene que hacer. No solamente sabe qué es lo que tiene que hacer, sino que además sabe a quién y a dónde tiene que ir para hacerlo. O sea, busca una bacteria, la conoce, sabe lo que tiene que hacer, poner las patas, tiene que inyectarlo y a través, una vez que ha inyectado el aguijón o el punzón, traslada su RNA a la bacteria y una vez que el RNA está dentro de la bacteria, bioquímicamente cumple los procesos propios para que se unan las dos cadenas, la de la bacteria y la del virus. Y a partir de ahí, pues la bacteria, bueno, pues eso ya entra dentro del campo de la biología molecular, medicina molecular, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya a mí lo que me interesa aquí recalcar es la existencia de la información y que esa información está en algún sitio, como decíamos, en los genomas, DNA o RNA. Después vienen los organismos pluricelulares. Bueno, pues el mundo vegetal, todo el mundo vegetal que conocemos, y el mundo animal, todo el mundo animal que conocemos. Bien, ahora, ¿qué pasa? Claro, el mundo animal pluricelular, normalmente su gran mayoría, excepto alguna excepción, todos tenemos, sí, bueno, el mundo vegetal, bueno, vamos a hablar del mundo animal. Todo el mundo vegetal, todo el mundo animal, excepto menos alguna excepción, todos tenemos sistema nervioso, algún tipo de sistema nervioso, formado por neuronas. Y entonces la peculiaridad es que en nosotros la información se almacena en el genoma del núcleo de las neuronas. En las otras células también tiene que haber información, pero ahí
ya no entro, no quiero ir por esos caminos porque son muchas células las que tenemos. Ahora bien, entonces, ¿por qué en una bacteria o en un virus se almacena no en una neurona, sino directamente en su genoma? ¿Y por qué en nuestro caso se almacena en las neuronas? Hombre, está claro, una bacteria o un virus tiene una vida muy corta, un periodo de vida que, no sé, bueno, puede durar horas o días. Mientras que nuestra información, en nuestro caso concretamente, que tenemos una esperanza de vida 70, 80, 90, o estamos llegando hasta los 90 años, quiere decir que las células, nuestras células que almacenan la información, tienen que permanecer durante todo ese tiempo, porque la información que tenemos la tenemos desde que empezamos a tener lo que solemos decir memoria, uso de razón. Hay algunas cosas que recordamos, otras cosas que no recordamos, luego distintos tipos de trastornos del sistema nervioso, pues impiden recordar ciertas cosas, pero estamos hablando de condiciones normales o supuestamente normales. O sea que nosotros tenemos que almacenar y recordar, utilizar la información durante un periodo de tiempo muy largo y por eso nuestras neuronas tienen una vida muy larga. En aquellos animales que tienen una vida muy corta, pues el animal y su información y su comportamiento muere cuando animal u organismo, cuando el organismo unicelular fallece. Bueno, pues yo creo que esto está claro. O sea, resumiendo, nosotros, los seres pluricelulares del mundo animal, que tenemos sistema nervioso, la información la guardamos en las neuronas. Los organismos unicelulares que no tienen sistema nervioso, pues la información la guardan en el genoma que tienen en la única célula que son. Bueno, yo creo que esto habrá quedado. Todos estos aspectos, estoy hablando de vida cotidiana, o sea, no es algo ni desde la medicina, ni desde la biología, o la biología celular, o la biología molecular, no, son cosas porque no estamos entrando en profundidad, estamos hablando solamente de información y del sitio donde se guarda esa información para después utilizarla. Pero primero tenemos que saber estos conceptos, creo que tenemos que saber estos conceptos básicos para después ser conscientes de lo que supone la higiene de los dientes. ¿De acuerdo? Esto, o sea, ahí estamos relacionando estos aspectos con un acto de la vida cotidiana, que es limpiarnos la boca, la higiene bucodental. Bueno, vamos a hablar un poco más detalladamente de las bacterias como organismos vivos, simples, unicelulares y la higiene. Entonces, ¿qué características tienen las bacterias como célula? Bueno, pues lo voy a ir leyendo tranquilamente, pues como organismos vivos, al tener un genoma, normalmente ADN, tienen herencia, porque ese genoma lo heredan de la bacteria anterior desde la que se ha formado. Tienen aprendizaje porque tienen sentidos por tacto y algunas, aparte a través de ese pseudoojo básico que capta la luz, perciben información del exterior. Por lo tanto, en su genoma generan, almacenan y procesan información que es la que produce el comportamiento y que además esa bacteria se puede adaptar al entorno, o sea que puede variar su comportamiento. Por lo tanto, tiene comportamiento, por lo tanto, como se adapta al entorno, podemos considerar que tiene cultura, además crean comunidades las bacterias, crean alianzas y estrategias, se deriva de lo anterior, las alianzas, pero las estrategias, o sea, tienen estrategias de lucha, de guerra, y algunas son depredadoras y algunas son presas. ¿Qué es lo que ocurre? Las depredadoras tienen su estrategia para atacar a las presas y las presas tienen sus estrategias para defenderse, tratar de defenderse de las depredadoras. O sea, son organismos vivos, unicelulares, muy simples, muy básicos, pero son seres vivos y como nosotros, evidente a otro nivel, no van a hacer la compra, no van al cine, no saben sumar y restar, pero como nosotros tienen un comportamiento, tienen información
y además son capaces de adaptarse al entorno por aprendizaje, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos herencia y también tenemos aprendizaje, todos los seres vivos. Bien, entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a asumir? ¿Qué voy a asumir? Que las bacterias tienen conocimiento y debe suponer una cierta forma de conciencia, porque si tienen comportamiento y se adaptan al entorno, tiene que haber una forma de conciencia. Evidentemente, no van a escribir la Biblia, no van a ser conscientes de que son conscientes, probablemente, pero sí que tengan alguna forma de conciencia. Y ahora los virus. Claro, como organismos vivos, también que lo considero yo personalmente, un organismo, bueno, no llega a ser, lo llamo organismo, pero no llega a ser unicelular, porque digamos que es una forma de vida inferior a la célula procariota. Inferior porque es más simple, porque tiene muy pocas cosas, el genoma y la carcasa, las patas, el aguijón y poco más. Bueno, si alguien quiere ampliar un poco más esto, pero bueno, para lo que me interesa es suficiente. Entonces, como organismos vivos, para mí, vuelvo a insistir, porque hay quienes no les consideran del todo un ser vivo. Tienen herencia, o sea que también heredan. Puede que no tengan aprendizaje, porque la vida, su vida puede incluso que es más corta será más corta que la de la bacteria. Por lo tanto, en su genoma no genera, almacena y procesa información, pero la herencia les facilita la información que produce el comportamiento. Por lo tanto, tienen comportamiento. No tienen aprendizaje, pero tienen herencia, por lo tanto, tienen comportamiento. Entonces se puede hablar de una forma de cultura. Una cultura muy simple, muy básica. O sea, ir a pinchar, introducir, a buscar una bacteria, posarme en ella, introducir el aguijón y que vaya el RNA. Bien, dirán que estos son procedimientos mecánicos, ya, pero un procedimiento mecánico, los que se dedican a la robótica y todo este tipo de cosas, saben que hacer un aparato que busque determinada cosa es bastante sofisticado y complejo, o sea, implica un montón de cosas. ¿Crean comunidades? ¿Se puede considerar? ¿Crean alianzas y estrategias y todas hacen lo mismo? Bueno, claro, todas tienen la misma herencia. Bueno, eso lo dejamos al albedrío del lector, o sea, del que escucha. Y algunos virus son depredadores de bacterias, los bacteriófagos, y otros virus a su vez son depredadores de virus, los virúfagos. Y por lo tanto, algunos son presas. Por lo tanto, yo personalmente asumo que los virus son formas de vida, tienen conocimiento, aunque solamente sea heredado, y por lo tanto, como toda forma de vida, tienen una cierta forma de conciencia, porque están haciendo algo de lo que deben ser conscientes. No debemos pensar en nuestra conciencia, que es, voy a ir al cine a ver una película y después le voy a contar a mi amigo, a mi amiga, la película. No, eso no, pero tiene una forma de conciencia de que tiene que ir a buscar una presa y tiene que realizar un proceso con ella. Lo mismo que hemos dicho anteriormente en otra ocasión de las plantas también tienen, para mí las plantas también tienen una forma de conciencia. Bien, entonces, ya para terminar, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues, por ejemplo, para la limpieza de dientes. Pues lo que ocurre en la boca, que el hecho de que se depositen restos de alimento entre los dientes, en las encías, etcétera, eso hace que sea un caldo de cultivo para que se generen o se depositen bacterias, las propias bacterias que llevan los alimentos. Entonces esas bacterias se depositen en la dentadura, en las encías, tal. Y entonces empiezan a producir
hacer sus cosas, claro, y entonces a producir infecciones, dolores de dientes, caries, por aquí, por allá, etcétera. ¿Qué quiere decir? Pues que después de las comidas, todas las comidas, por lo menos las tres principales, nos debemos siempre cepillar los dientes. No solo cepillarlos, sino cepillarlos bien, por lo que se hace recomendable, muy recomendable un cepillo eléctrico. Y además, después del cepillado, hacer enjuagues. Y además de los enjuagues, si existe espacios interdentales, o sea, distancias entre los dientes, quiero decir que a ciertas edades las encías se retraen y quedan huecos entre los dientes. Entonces, dar también al final con lo que se llaman los cepillos interdentales. Pero no es suficientemente esto, porque no podemos limpiarnos siempre ni con la misma pasta ni enjuagarnos con el mismo líquido. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho que las bacterias tienen comportamiento y aprenden del exterior, si siempre utilizásemos la misma pasta, siempre utilizásemos el mismo enjuague y no nos diésemos con los cepillitos interdentales, entonces esas bacterias se adaptarían a esa pasta de dientes y a ese colutorio, a ese líquido de enjuague. Y entonces al principio se morirían, pero después se adaptarían y sobrevivirían, lo que quiere decir que no eliminaríamos las bacterias. ¿Cuál es la solución? Hombre, pues la mejor es utilizar distintos enjuagues por la mañana, al mediodía y por la noche. Y cada vez que se acaba un tubo de pasta, cambiar a otro tubo de pasta. Y siempre que se pueda, utilizar los cepillos interdentales. De esta manera, pues vamos a probablemente, bueno, yo personalmente es como lo estoy haciendo desde hace bastante tiempo y hace bastante tiempo que no necesito ir al dentista. Es más, tenía una llaga interna en una encía y siguiendo este procedimiento de limpieza habitual, exhaustiva, tal, al principio es muy pesado, pero una vez que te acostumbras se vuelve rutinario. Entonces conseguí esa infección quitármela sin necesidad de ir a sacarme el diente. O sea, que perder un diente no solamente es caro, que sino también es complicado. Porque ya saben los jóvenes que cuando te cambias, o si no lo saben, cuando te cambias un diente, una muela y es falsa, vas a una discoteca con un centro de música con luz negra, se nota, se ve, no se ve blanco, se ve de distinto color. No sé si habrá ya pastas o productos que puedan imitar a los dientes reales, no lo sé. Bien, bueno, ya para terminar, pero hay otro problema, es que si utilizamos distintos enjuagues al mismo tiempo que matamos a las bacterias malas, estamos perjudicando al microbioma, sobre todo al de la lengua, que en la lengua también tenemos microbioma. Entonces, ¿qué suele ser recomendable? Pues que una vez que nos hemos enjuagado, rápidamente nos limpiemos con el agua del grifo, que nos limpiemos bien la muela, la lengua y después darnos con los cepillos interdentales. Bueno, algunos dirán, sí, pues bueno, es que el agua también lleva cosas. Bueno, ya, pero luego también tenemos nuestro sistema inmunológico que también nos defiende de cosas. Bueno, pues ya hemos terminado esta presentación, este vídeo y ya está el siguiente. Como siempre, y si no lo he dicho otras veces, lo digo ahora, siempre muchas gracias. Hasta siempre.